Tengo que autorizar. Ahí sí, ya, ok. Bueno, les damos la bienvenida entonces a este encuentro virtual entre colegas. Con Carolina estamos muy contentas. Ya es el segundo encuentro que realizamos. En el anterior yo no pude estar presente por temas de salud, pero estuve el encuentro tras bambalinas ahí ayudando a Caro con el ingreso de los participantes. La verdad es que esto surge un poco también de lo que ustedes nos van diciendo a través de redes sociales, de las ganas que tienen también de participar, de las capacitaciones que hemos ido realizando y que se va dando como un grupo bastante participativo que busca también estas interacciones y que la verdad nosotras queremos también dar espacio por la retribución también y los buenos comentarios que recibimos a diario que con Caro igual nos tiene muy contentas. Más allá como de hacer materiales y acercar capacitaciones, lo que nos gusta también es esto, como en el fondo poder encontrarnos entre todos, aportar y como todas a través de la experiencia y de nuestros mismos quehacer diario podemos ir aportando entre todas a hacer una comunidad y ayudarnos. Así que bienvenidas a este segundo encuentro. El tema principal que surge para poder hacer la creación de este encuentro es la fluidez lectora. Entonces, nos presentamos. Yo sé que a Caro la conocen porque es la que aparece en redes sociales. Yo tengo más ansiedad social y me cuesta más aparecer, pero quiero que sepan que siempre estoy ahí atrás respondiendo mensajitos o cosas. Em, pero somos las dos, Carolina es psicopedagoga y creo que es la principal que va a poder aportar quizás un poco más de información más valiosa en este encuentro. Voy a ir apagando un micrófono que aparece acá. Porque obviamente el área de fluidez lectora le compete más a la psicopedagoga, pero yo, que soy Constanza, fonoaudióloga, si bien no tengo un trabajo quizás directo, podemos ir aportando nosotros también los fonoaudiólogos, sobre todo en un aspecto importante de la fluidez lectora, que es la prosodia, y lo vamos a ir revisando a lo largo de este encuentro. ¿Ya? Quiero pedirles en el fondo, porque no queremos que esto sea muy expositivo, ni que hablemos solo nosotras con Caro, queremos que esto sea más participativo y que ustedes puedan abrir sus micrófonos, que se sientan con la libertad de poder compartir sus experiencias, porque eso es lo que buscamos a través de este encuentro, que si bien dura solo una hora, queremos que podamos aprovecharlo al máximo también con las experiencias para enriquecernos entre todas, ¿ya? Entonces, lo primero que les voy a hablar yo es de la fluidez lectora, ¿ya? Me voy a ingresar a las personas que están acá todavía en sala de espera. Ahí. Ya. No sé si el término como tal es muy familiar para todas las personas aquí. Yo me imagino que la mayoría son psicopedagogas y que todas manejan el concepto en general, pero vamos a ir como degradando todo este concepto de fluidez lectora, entendiendo que, como dice ahí, es la capacidad de leer de forma precisa, automatizada y con prosodia o expresividad un texto conectado, pero queremos ir con Caro separando como qué es precisión, qué es automatización y qué es prosodia, de forma que si bien se integran para poder formar la fluidez lectora, queremos irlo separando para poder ir viendo cuándo estamos trabajando cada uno de estos aspectos, cuándo es un objetivo de intervención y cuándo tenemos que ir ajustando dependiendo del desafío presente en cada niño, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a revisar, qué es la precisión lectora, y ahí las dejo con la experta. Gracias, Connie. Bueno, no sé si experta, yo creo que uno nunca termina sintiéndose experto en esto a pesar de que trabaje y estudie todos los días un tema, pero sí que estudiamos mucho. Creo que ese es el denominador común que tenemos con Connie y que nos une para estar acá atrás, ¿sí? Somos dos apasionadas de lo que hacemos y créanos que estamos todos los días leyendo nuevas cosas y atrás de todo lo que les compartimos hay mucho estudio detrás. Así que bueno, ojalá que les guste lo que hemos estado armando para este encuentro. Yo sé que el término precisión es bastante conocido y tal vez son los otros términos los que les generen como mayor interés o les entreguen más información. Pero claramente estamos hablando acá de cuando necesitamos que el niño aplique correctamente esta famosa conversión
entre esta letra visual que él ve y el sonido que le representa, ¿no? La conexión fonema-grafema o grafema-fonema, dependiendo si es proceso de lectura o escritura. Obviamente que para que la lectura sea precisa, necesitamos que esa conversión entre estos dos códigos, que tiene obviamente todo un aprendizaje súper complejo atrás y que está relacionado a muchas habilidades previas, tiene que lograrse, ¿sí? Este aprendizaje del código va a ser indispensable como el primer paso. Pero no es solamente necesario para el logro y el abordaje de la fluidez que esta conversión entre la letra visual y este sonido o este grafema y el sonido que le corresponde como fonema que se logre, sino que los niños sean capaces de mentalmente conectar estos sonidos unos con otros para que la fluidez sea una de nuestras metas. Y acá viene probablemente uno de nuestros grandes desafíos, ¿no? O acá tenemos el doble desafío. Primero, trabajar para que el niño asocie correctamente el fonema al grafema que está observando, que sin dudas es como la base para poder hablar de fluidez lectora. Y acá podríamos abrir el gran debate, ¿no? Que está súper vigente en nuestro mundo, sobre cómo se está enseñando a leer en los colegios, si se enseña el principio fonológico a la hora de leer, ¿no? De cuáles son los programas alfabetizadores vigentes en las instituciones escolares y qué pasa con nuestros niños que no leen, ¿no? Entonces, claramente tenemos el primer desafío ahí para trabajar. Pero como si esto no fuese difícil, aparte es necesario que para el logro de la precisión los sonidos vayan conectándose unos con otros para que la lectura sea precisa. ¿Sí? Tenemos niños que realizan esta primera etapa de la conversión fonema-grafema súper correcta, entonces imaginen que tenemos sapo y hay niños que saben que la S suena S, que la A suena A, la P suena P y la O, pero unir estos fonemas en un sonido continuo, y vamos a hablar mucho de esta habilidad, de unir fonemas de forma continua, lo vamos a retomar en prosodia, lo vamos a hablar mucho, parece que es uno de los elementos claves para abordar la fluidez. Y acá nos encontramos sobre todo el primer desafío de los niños que presentan dislexia o algún desafío en el dominio lector, ¿no? Porque sabemos que justamente el estirar y unir los sonidos es la gran dificultad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos que trabajar esto y tenemos indicadores de riesgo o de desafío en el desarrollo lector? Obviamente estructuramos una propuesta alfabetizadora súper, súper, súper ordenada, donde sabemos que hay etapas que vamos a tener que cumplir como paso a pasito, que no las vamos a poder pasar porque ¿cuál es el riesgo de no abordar ciertos desafíos en esta etapa que después terminan repercutiendo más adelante en otros aspectos como es la fluidez lectora? ¿Y por qué es tan importante la fluidez? Porque va a tener sus repercusiones en la comprensión, ¿no? Entonces, como nosotros queremos lectores expertos, lectores que realmente usen la lectura para aprender, bueno, este es un desafío que vamos a tener que empezar a abordar de etapas muy, muy básicas. Yo sé que estos recursos tal vez muchos ya los han visto, ¿sí? Y si han hecho nuestros cursos ya se los conocen de memoria, pero el público se renueva, como dicen por ahí. Entonces, la idea es poder mostrarles, ¿no? Actividades muy, muy simples, pero yo creo que les pueden venir muy bien para trabajar la precisión en este momento. Este es un señalador que nosotras creamos que lo que hace es explicitar la estrategia lectora, ¿sí? Y enseñársela a los niños es nuestra tarea inicial, ¿no? Acá le decimos a los chicos, esta es la forma en la que usamos la lectura, así aprendemos a leer, así leemos. Y para los niños igual es maravilloso poder ver como un procedimiento mental que es complejo se puede volver explícito a través del código visual. Y para niños aprendices visuales, esto ayuda un montón. Y aparte, para los papás que acompañan y que tienen que acompañar estos procesos, entregarles estos recursos es súper valioso porque ellos entienden cómo y desde dónde tiene que ir el apoyo. Entonces, como ven acá, nosotros les enseñamos al niño que la palabra se empieza a leer por la izquierda, que vamos a leer cada letra, ¿no? L, que después vamos a unirlas en las sílabas, le, e. Y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Este estirar,
¿sí? La decodificación con los fonemas para poder unirlos e integrarlos, que va a ser la parte indispensable para trabajar la fluidez. Y por último, unimos todos los sonidos. Lee. Esta parte es indispensable de que no se nos pase, ¿sí? Que no nos quedemos estancados en la lectura silábica, porque la lectura silábica va a ir en detrimento de la fluidez en general y de la comprensión, que es algo que vamos a ir hablando más adelante. Y este último pasito de confirmar la comprensión también es súper importante que lo logremos, ¿no? Lee, bien, ¿qué dice? ¿Cuál era la palabra? ¿Qué significa? ¿No? Porque vamos a ver también cómo el vocabulario y la comprensión de lo que estamos leyendo es súper importante. Y entonces, muchas se preguntarán, a ver, si tenemos desafíos en el dominio lector, no es tan fácil como para pasar un recurso y que se logró. Van a empezar a aparecer múltiples desafíos o barreras durante el logro de la precisión lectora, que va a ser nuestra primera etapa. Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajarlo? Esta es la estrategia que nosotros les vamos a proponer, después la queremos escuchar a ustedes. Es más, si alguien tiene alguna estrategia, interrúmpame por favor, levante la mano y abre su micrófono, porque como se llama este encuentro, es entre colegas para que hablemos todos de lo que sabemos hacer. Vamos a ver que hay muchos niños que empiezan a tener errores frecuentes en el logro de la precisión, ¿sí? Y si esto no lo abordamos, sabemos que genera dificultades en cascada. Entonces, una estrategia, y que es la que nosotras con Connie estamos utilizando ahora para intervenir en el desarrollo lector, es descubrir cuál es el origen de la dificultad en la precisión lectora, ¿no? Entonces, esto puede ser por, no sé, errores visuales, donde hay una letra que no se discrimina correctamente por ejemplo, la transposición visual, como la B, la P, la D y la Q, ¿no? Letras iguales pero espejadas, entonces trabajamos esa dificultad. O puede ser como pasa en esta ficha que les mostramos, porque existe, y esto es lo más frecuente en realidad, esta es la causa más común, sobre todo cuando hablamos de dislexia, que existen palabras o más que palabras, fonemas, que tienen una distancia mínima muy pequeñita, ¿no? Son muy similares y es fácil que el niño no los discrimine correctamente. Entonces, al no discriminarlos correctamente auditivamente, también comete este mismo error en el proceso lector. Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente presentarles fichas que abordan específicamente el fonema que confunde, ¿no? ¿Y cuáles son estos próximos? Como ven ahí, la doble L con la ñ, la M y la N, la B con la D, y esto es lo que hace doblemente difícil el aprendizaje de esa letra, la B, la B con la G, ¿no? Son errores que son súper comunes, que nuestros niños suelen generar confusión. Entonces, identificar si este error de precisión está apareciendo por una distancia mínima fonológica, por una distancia visoespacial, por la falta de conocimiento de una regla explícita a nivel ortográfico, como puede ser la G y la J, o puede ser la R y la doble R, o sea, la R y la R, ¿no? Identificar cuáles son los errores que están afectando la precisión para poder abordarlos directamente. Es muy importante, y es algo que también me estoy adelantando un poquito, pero que podamos asegurarnos una lectura precisa antes de tratar de avanzar o dinamitar o trabajar con la velocidad lectora, ¿no? Porque a veces un logro puede complejizar más la comprensión, ¿no? Si nosotros solamente queremos que el niño lea rápido, que no es malo, porque también va a ser una de nuestras metas, pero trabajamos la velocidad lectora sin tener lectura precisa, vamos a hacer que el niño se acostumbre a generar estrategias que se denominan como lexicalizaciones, que es cambiar palabras por otras de uso más frecuente, y vamos a afectar muchísimo la comprensión lectora, que no es nuestra meta. Nosotros preferimos niños autorregulados en la lectura, que sepan que cometen errores, pero que tienen estrategias de monitoreo y que se corrigen, a niños muy rápido, pero que no son conscientes de su lectura y que no comprenden lo que leen. Entonces, ven, por eso es que nosotros cuando hablábamos con Connie de cómo, no sé, dar estrategias sobre este tema, se nos ocurrió primero esto, bueno, remitirnos a la teoría que siempre tiene que guiar nuestros pasos y darles estrategias por etapas para entender esto, que a veces si aceleramos un proceso, ¿no? Puede generar dificultades en cascada en otros aspectos.
Y por último, otra estrategia para trabajar la precisión lectora, pero de este enfoque, ¿no? No solamente es correspondencia correcta fonema-grafema, sino también que estos fonemas se integren, es esta estrategia que es muy similar a la primera que les mostré, nada más que es un poquito más lúdica y lo que hace es hacer intervenir al cuerpo en el aprendizaje, donde nosotros jugamos con fichas de palabras, ¿no? Con tarjetas y asimilamos el proceso lector al movimiento de los animales. Entonces le enseñamos que al principio, para poder leer, nosotros vamos a ir arrastrando los sonidos de las letras, así como se arrastra el caracol, ¿no? Y Mm. al menos yo trabajo esta estrategia con los pequeños. Yo les doy la ficha del caracol o les colocamos el caracol en el pecho, ¿no? Y tomamos una tarjeta y vamos moviendo el pie. Brr, ah. Después se convierten en conejos y vamos a leer más rápido, ¿no? Pero porque ya este paso del sonido se logró. Entonces, vamos a saltar por sílabas, ¿sí? Y esto de involucrar el cuerpo a los niños les encanta. Y es un recurso súper bonito. Entonces empiezan a saltar, bruja. Y una vez que vemos que lo lograron correctamente, les pasamos la ficha al sapo y decimos, bueno, el sapo salta altísimo, la rana. Entonces dice toda la palabra de un tirón. La mira, la lee, la tiene en la mente y la repite. Bruja, ¿sí? Sobre todo poder llegar a esta etapa donde el niño vea la palabra, haga lectura mental y la pueda decir de un tirón completa, va a ser una meta importante a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que les queríamos mostrar? Esto, recursos. Qué bueno que te gustó la estrategia. Esto son recursos más bien lúdicos que se pueden usar tanto en espacios escolares, porque justamente podemos correr los bancos y saltar jugando, como en espacios de consulta. Y también sacamos a los niños del escritorio, los sacamos de la mesa y les enseñamos que leer también puede ser divertido. ¿Qué es lo que yo hago cuando, bueno, ahora estoy trabajando mucho desde la modalidad virtual, pero cuando yo trabajo con los pequeños en la modalidad presencial, justamente hago esto, ¿no? Con las fichas que salten, que se muevan, y invito a los papás a que conozcan las estrategias que utilizamos y les enseño a utilizarlas. Entonces, ellos se llevan las fichas a la casa y después las aplican, las replican, y esto tiene efectos multiplicadores como maravillosos. ¿Por qué? Y acá viene como lo desafiante de este proceso es que si nos sumamos a la familia, los avances sí que son muy difíciles, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando con usuarios con desafíos en este logro y que por razones neurobiológicas van a presentar resistencia al aprendizaje. Entonces, explicitar esto y decir, necesitamos a los papás con nosotros como equipo, coalfabetizando, va a ser súper importante. Así que bueno, tres estrategias ahí diferentes para trabajar la precisión lectora. ¿Y alguien quiere sumar alguna más antes de que Connie nos hable de la automatización? ¿Alguien se le ocurre, trabaja? ¿No? Hay miles de formas de trabajarlo. Nosotros les trajimos tres que nos parecen ahí como novedosas. ¿Pero alguien se anima a hablar de qué hacer para trabajar la precisión? ¿Habían visto esta definición de precisión? Ah, bien. Uy, Janina tocó nuestro otro punto débil. Muy bien, Janina. ¿Habían visto esta definición de precisión que no es solamente codificar fonema-grafema, sino que justamente poder unirlos y que ahí se da la lectura precisa? Bien. ¿Saben qué significa enseñanza bimodal? Bien, María Isabel nos dice lo mismo. Un color diferenciado para las vocales y las consonantes. Esa estrategia es maravillosa porque la clave de color ayuda al niño primero a identificar las sílabas y a poder ubicar mentalmente los fonemas antes de pronunciarlos. Entonces es una muy buena estrategia. Bien. Ujú. Qué bueno saber que hablamos todos los mismos lenguajes y la comunicación bimodal. Lo hemos hablado mucho, por eso no lo sumamos acá, pero justamente es aprender a utilizar todo lo que es el lenguaje gestual para apoyar lo fonológico, ¿sí? Entonces, está visto que hay niños que justamente van a tener esta gran dificultad en unir los fonemas
unir mentalmente el sonido a la letra que están viendo, entonces nosotros añadimos una vía de memoria adicional y vamos a trabajar con la atención orientada. Ay, ¿alguien tiene el micrófono activo? Ay. La atención enfocada a discriminar el patrón articulatorio y vamos a usar lo gestual para apoyar el patrón articulatorio. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a leer mapa y vamos como haciendo con nuestra mano el gesto que apoya cada fonema que se está trabajando. Entonces vamos a hacer ma, ¿no? Recién yo dije la P y se hacía automáticamente y me reconocí porque yo uso tanto lo bimodal que siempre alfabetizo con el apoyo gestual y es maravilloso. La verdad que da unos resultados fantásticos. Muy buenas estrategias, chicas. Eh, las estoy leyendo. Fantástico, Michael, lo de las estrategias. Acá nosotros las invitamos también a esto, que se hacen estas estrategias en la práctica y se graban o tienen evidencia que los mostremos porque la verdad que es súper valioso y también queremos sumarnos a esto, ¿no? A difundir buenas prácticas en alfabetización. Por ahí a veces uno lee en Instagram y uno trata de ser respetuoso, pero uno ve secuencias didácticas que se aplican en instancias escolares y demás que están trabajando con paradigmas que hoy por hoy muestran que no están siendo eficientes, que no están logrando la alfabetización. Entonces tenemos que, yo creo que inundar de información las redes y que sirvan para esto positivo. Así que la idea de los animalitos es que justamente nosotros les enseñamos que el caracol, como se arrastra, nosotros usamos esa estrategia para la lectura y vamos arrastrando la lectura fonema a fonema. Entonces, por ejemplo, si vamos a leer mapa, decimos a, a. Y vamos haciendo que el niño vaya arrastrando sus pies a medida que va pronunciando cada letra. Cuando aparece el conejo, nosotros le decimos al niño que lea a nivel silábico. Entonces, tiene la tarjeta de la palabra y va a decir bruja. ¿Ven que ahí los mismos animalitos tienen las flechas como para mostrarnos cómo es la lectura? Y cuando aparece la rana o el sapo, leemos la palabra de un tirón y decimos bruja. Entonces, es una estrategia que explicita estrategias lectoras. Eso mismo. Súper. Bien, las rimas, vamos a hablar de eso también enseguida. Ujú. Sí. Lo trabajamos, Caro, de las dos formas. Al principio, solamente con la estrategia del caracol, una vez que vamos trabajando, vamos como dando pasos hacia adelante, ¿no? Pero al principio tenemos que lograr esto, correspondencia fonema-grafema bien clara, y una vez que logramos pasar a lo silábico, presentamos las dos juntas, ¿sí? La silábica siempre inmediatamente posterior con la rana, ¿sí? Para que no dejemos a un niño en la lectura silábica, que sabemos que es buena, porque permite más fácil recuperar la palabra, pero si no trabajamos a que lea la palabra como un todo, se estanca en la lectura silábica y eso nos afecta a la comprensión después. Ujú. Súper. Seguimos entonces. Ahí vamos a ir avanzando y al final yo creo que podemos dejar con Caro como un espacio de preguntas como para animarlas a que abran sus micrófonos, que quizás ahí podemos hacer una charla como mucho más fluida de todas estas estrategias que ustedes también pueden ir compartiendo, ¿ya? Otro de los puntos que hablábamos era la automatización, ¿cierto? También creemos que es un término muy familiar para ustedes y como en el fondo muchas veces esto suele ser un gran desafío en nuestros pacientes, en nuestros usuarios, para la habilidad de los niños para poder leer de forma mucho más automatizada y también sin esfuerzo consciente, que eso también lo que hace es que el estudiante esté en el fondo utilizando todos sus recursos cognitivos y eso va a hacer en el fondo que se impida a que pueda destinar ese recurso a la comprensión, ¿cierto? Y ahí tenemos fallas en la comprensión, una lectura un poco más lenta, vacilante, que eso hace que obviamente el niño no logre acceder bien a la comprensión. ¿Qué pasa? Que en algunas ocasiones algunos niños decodifican de forma precisa, pero no terminan de automatizar el reconocimiento de las palabras escritas. Y ahí yo creo que hartas de nosotras en la práctica hemos visto esto y nosotras les vamos a mostrar algunas estrategias que tenemos
de automatización que les pueden servir a ustedes o quizás incluso ya las han utilizado y creemos que puede ser un aporte también. Entonces ahí, Caro, si puedes cambiarla. Ya. Ahí. Bueno, las palabras de uso frecuente, ¿cierto? O también conocidas como las palabras de alta frecuencia. Estas son fundamentales en la lectura y yo creo que en el fondo al momento de investigar un poco de esto y saber, las investigaciones son bien claras y destacan en el fondo que son fundamentales en la lectura, en la decodificación lectora, porque en el fondo, las palabras de uso frecuente forman gran parte del texto, ¿cierto? Que vamos a exponer al niño. En la mayoría de los textos para niños, un grupo no menor de palabras que son muy comunes, como el, la, de, en, es, etcétera, o todas las que están ahí en esa lámina, constituyen hasta, las investigaciones señalan, hasta un 50 o 60% de todo el texto. Entonces, en ese sentido, dominar estas palabras permite leer mucho más fluidamente y sin esfuerzo constante, que es lo que queremos lograr, la automatización. La idea de esto es que se espera que los lectores en el fondo vayan reconociendo que estas palabras, al poder identificarlas en el texto, las puedan reconocer de forma automática sin necesidad de decodificarla letra por letra, ¿ya? Es decir, que logren acceder a esa palabra e inmediatamente poder identificarla, ¿cierto? Y esta automatización, como hablábamos, lo que hace en el fondo es liberar estos recursos cognitivos, ¿cierto? Para poder entender el contenido del texto que estoy leyendo, ¿ya? Esto también hace que sea como un puente hacia la lectura fluida, la familiaridad en el fondo rápida. Con estas palabras lo que hace es reducir la carga también de trabajo mental y permite que el lector avance mucho más rápido en el texto, de manera más natural, de manera más comprensiva, de manera mucho más rápida también. Y dentro de las investigaciones lo que se señala que también aparte hay una conexión con la comprensión del texto mucho más rápido y que lo que se sugiere también es que esto sea enseñado de forma explícita, ya sobre todo en niños con desafíos lectores. Entonces las intervenciones, por ejemplo, para niños con dislexia, enseñar el uso frecuente o las palabras de uso frecuente explícitamente es una estrategia habitual y efectiva, especialmente al inicio. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, como ustedes saben que, y adelantaba Caro, que leemos mucho y hemos visualizado bien como lo que dicen las investigaciones actuales, hablar de palabras de uso frecuente y trabajarlas y enseñarlas de forma explícita es una herramienta súper importante en el proceso lector, sobre todo en niños con desafíos, y nosotras creamos también a partir de nuestros cuadernillos, fichas que puedan permitir el reconocimiento de palabras de uso frecuente para que uno también pueda ir monitoreando esta decodificación más rápida y también lectura de frases con palabras de uso frecuente y ahí vamos ampliando mucho más la habilidad. Yo creo que esto es un recurso súper valioso y cómo también podemos ir variando a través de diferentes tarjetas, quizás, por ejemplo, tarjetas solamente con palabras de uso frecuente para que el mismo niño vaya armando estas frases que están abajo, siempre utilizando quizás el movimiento u otros recursos más motores, pero de todas maneras permite que esto, en la medida que se va reconociendo de forma más rápida, aporte también al proceso de automatización. Ay, Caro, si puedes cambiarla. Y otro recurso que tenemos acá es el trabajo con morfemas, ¿cierto? Ahí pusimos un ejemplo de café, cafecito, cafetera, que en el fondo el trabajo con morfemas es un trabajo que no siempre se ha hecho como de forma tan explícita o no hay quizás tanto conocimiento de la importancia em, del trabajo con morfema, ¿ya? Si bien es algo que permite también ir aumentando las redes de palabras y poder también trabajar en la familiaridad a nivel del recurso semántico, de todas maneras es una ayuda importante para poder lograr la automatización lectora. Eh, Esto de ir reconociendo también partes de palabras, unidades más pequeñas con significado, permite también que la persona pueda ir más rápidamente accediendo a la palabra y por lo tanto al contenido de la palabra y el significado. Creo que hay un poco de ruido ambiente, no sé si se escucha bien o no hay problema. Ah, ya, que Sí, justo se dio de baja el iba a pasar. huracán. No, Vamos bien entonces. Y entonces
¿qué es la importancia de poder ir trabajando los morfemas? Y ahí también de nuevo vamos un poco a lo que dicen las investigaciones, la conciencia morfológica como la habilidad para poder identificar, reflexionar y manipular morfemas. Los estudios lo que en el fondo plantean es cómo poder ir viendo que predice también el éxito en la lectura, especialmente en la comprensión. Y como bien les decía, no solamente es una rama como de la parte morfológica, sino que también está directamente conectada con los principios semánticos o la profundidad semántica y por lo tanto ampliamos el vocabulario, de todas maneras. Ahí el apoyo de la decodificación, cuando en el fondo el lector sabe, por ejemplo, lo que significa este morfema, de todas maneras va a poder decodificar cuando se acompaña de otras palabras más fácilmente, incluso si nunca vieron la palabra escrita antes. Entonces, por ejemplo, en este caso el niño, si logra identificar café, rápidamente al ir leyendo otras partes va a poder quizás más rápido poder acceder a la palabra, incluso si nunca antes la vio escrita, ¿ya? Porque puede acceder más rápidamente al contenido. Son facilitadores también en la comprensión, entender los morfemas también ayuda a descomponer mucho más, sobre todo palabras largas, palabras más complejas y palabras como más extensas también, que obviamente sabemos que cuando la palabra es mucho más larga, al niño se le puede hacer mucho más difícil poder leerla, entendiendo también que hay una parte importante también de la memoria de trabajo que quizás no la vamos a tocar ahora, pero sabemos lo fundamental de eso también. Y también dentro de las cosas que se describen y de lo que hemos ido estudiando con Caro, y las importancias de las etapas más avanzadas, es decir, los lectores principiantes en el foco suele estar en la decodificación letra a letra o sílaba a sílaba, pero a medida que avanzan, especialmente cuando llegaban cuarto básico, etcétera, el conocimiento más morfológico se vuelve fundamental para poder ir progresando mucho más rápido en la lectura. Entonces, lo que se sugiere también en niños con dislexia, en niños con desafíos, es poder ir trabajando y hacer un programa también basado en la conciencia, en el fondo morfológica, y ha demostrado que mejora tanto la lectura de palabras como también la comprensión del texto, porque también liberamos estos recursos y podemos hacer mucho más automatizada la lectura. Tenemos. Y ahora yo les voy a ir comentando de la prosodia, ya que esta es en el fondo otro de los aspectos también que hemos incluido que se incluye, perdón, en fluidez lectora, que es la prosodia, y ahí es la capacidad en el fondo de leer un texto con una expresividad y una entonación adecuada. Sabemos que esto es quizás uno de los grandes desafíos que encontramos en la lectura de los niños y que también necesitamos muchas veces poder enseñarlo de forma explícita para poder hacer el logro de la prosodia. Como describimos ahí, estos investigadores lo que hacen en el fondo es defienden que la prosodia se compone de habilidades como identificar también correctamente la sílaba tónica, leer las frases con la entonación apropiada y también realizar las pausas adecuadas entre las oraciones. Y ahí quizás entramos muchas veces en un conflicto porque esto de la prosodia suele ser un desafío también para los niños, pero también, sin ir más lejos, tenemos chicos con diferentes condiciones que puede ser quizás más difícil para ellos poder trabajar la prosodia y ahí, tanto en niños con desafíos por propios de la lectura, como también con algunas condiciones, por ejemplo, como el espectro autista, que sabemos que la prosodia no siempre es típica. Ahí es importante y lo que dicen los investigadores es que muchas veces esto de enseñanza explícita va a ser mucho mejor para que puedan entender a través de apoyos visuales que los vamos a ir trabajando cómo debe ser en el fondo practicada la prosodia para poder acceder también no solamente a una entonación, que no es como el foco tampoco, sino que también ayuda a la comprensión lectora. Ahí está, estaba silenciada. Bueno, y a mí me interesa mucho hablar de este tema porque mi trabajo de tesis de magíster fue justamente explicar cuál es el impacto que tiene el trabajo o las dificultades o los desafíos de la prosodia en el desarrollo lector. Por eso les quería poner acá una ruta teórica que marcaban los investigadores y que nos pueden explicar cómo, al parecer, las dificultades o los desafíos
En la prosodia, que nos acaba de explicar Connie qué es esto, es la identificación de estas claves acústicas presentes en el lenguaje, van a terminar repercutiendo tanto en el desarrollo lector como en el desarrollo ortográfico. Y acá les voy a decir algo que no sé si todas lo han notado, porque de hecho yo no hace mucho que lo identifiqué, como que lo empecé a ver de forma muy vaga, hace como 3 4 años, y cuando empecé como a unir cabos, es que yo dije, esto lo tengo que investigar y ahí se convirtió en mi tema de magíster. Y es que los niños con desafíos en el desarrollo lector presentan muchas dificultades para poner tildes y para el aprendizaje justamente del el código de acentuación de palabras. Entonces, claro, llegamos a cuarto básico, a cuarto grado, son niños que ya compensaron porque trabajamos muchísimo el desarrollo lector, leen medianamente fluido, con más o mayores desafíos, comprenden porque están súper terapiados externamente, pero tienen que aprender las claves de acentuación de palabras y no avanzamos, ¿no? Esto es algo que a mí me empezó a pasar muy frecuente en la clínica. Y lo llamativo es que cuando yo quería ver por qué no aprendía la estrategia y me iba atrás, ¿no? Atrás, a que segmenten sílabas y que identifique sílaba tónica, no lo lograba, ¿no? No identificaba cuál es la sílaba acentuada. Entonces, claramente, de ahí se va a arrastrar todo más adelante. Una de las cosas que noté es que justamente, y vean, van a ver cómo todo se va uniendo y es maravilloso aprender, porque cuando yo les pido a ellos que separen en sílabas o que me digan cuál es la sílaba que suena fuerte, ellos tienen que, por ejemplo, decir o identificar la sílaba que suena fuerte en mapa, ellos hacen esto, ma, pa, acentúan las dos sílabas. Y en su mente tiene sentido lo que están haciendo, ¿no? Y cuando yo pido que unan y que lo digan, a ver, pero di mapa o mapa, esa habilidad de que estamos hablando de lo que hablábamos en el momento de trabajar precisión, de unir sonidos mentalmente, pero aplicar claves prosódicas distintas, es casi imposible. Hagan la prueba si no y me cuentan después con los niños con dislexia diagnosticados con desafíos. Entonces, claro, nosotros vamos a ver una dificultad muy específica en colocar tildes, ¿sí? Que tampoco es tan grave y se trabaja una unidad y que si no lo aprueba después el colegio pasa a otro desafío y ya está. Y el niño nunca coloca tildes y listo, o las coloca por inercia mal. Pero acá esta dificultad nos está hablando de algo mucho más profundo y que muchas veces no se aborda en etapas previas, ¿no? Que es el trabajo con la prosodia. Y hay investigadores que han como hecho este aprendizaje hacia atrás, ¿no? O desarmar el aprendizaje para descubrir desde dónde está la prosodia afectando el desarrollo lector. Es maravilloso, ¿sí? Yo solamente les voy a dar un par de claves porque ya nos quedan 15 minutos y vean que a mí me gusta hablar mucho y siempre me extiendo. Connie me va a retar. Pero al parecer, justamente, identificar estas claves acústicas en las palabras es algo que empieza a aparecer como de diferente en los chicos con desafíos en el desarrollo lector, desde que se forma la díada esta de mamá y bebé y se empieza a estimular la atención al lenguaje, ¿no? Desde el maternez o el lenguaje materno. Y se ven dos cosas, que en esta díada parece que hay desafíos, porque hay un niño que no discrimina tanto acústicamente estos inicios, cierres de las palabras, esta acentuación que se va dando, entonces da menos respuesta al lenguaje materno, y una mamá que ve que su niño responde menos, entonces se estimula menos. Y hay autores que hasta como que proponen que probablemente justamente estas mamás también tienen desafíos en el desarrollo lector y no usan de forma eficiente esta acentuación diferente o más marcada o más exagerada del lenguaje que va a terminar impactando en el futuro en el desarrollo lector. Y acá tenemos como trayectorias, propuestas para ver cómo esta prosodia va a afectar la identificación de la rima, justamente, prosodia acentuada a nivel de palabra. Acá está el autor Scritten y sus colaboradores, ¿sí? Después ahí yo les puedo compartir igual el trabajo de investigación que hice si les gustaría leerlo. Como la prosodia justamente en estas etapas iniciales termina afectando la adquisición del vocabulario, ¿no? Y nosotros vemos, si vemos
antecedentes de niños con dislexia, es muy sutil, pero vemos un vocabulario menos desarrollado que sus pares y que también va a afectar el conocimiento de los morfemas, que es lo que les acaba de hablar Connie. Esto al parecer repercute en la codificación fonema-grafema y en todo el aprendizaje de la conciencia fonémica, que sabemos que de los precursores la conciencia fonémica es la que más impacta en la lectura y claramente va a afectar la ortografía, ¿no? Entonces es una vía de trabajo súper interesante que obviamente nos habla de la fluidez lectora. Entonces, nosotros no quisimos como extendernos tantísimo en esto porque es como una partecita, pero bueno, veo que hay muchos interesados y les gusta. Tal vez el próximo mes ahondamos más en esta parte, ¿no? Y seguimos trabajando más en este tema que realmente se conoce poco y nada y que se ve que tiene sus efectos. Yo creo, Connie, que por ahí vamos a tener que hablar más de este tema después. Sí, de todas maneras es súper interesante y yo creo que podríamos estar hablando toda una mañana de fluidez lectora, prosodia, etcétera. Entonces, vamos a ir avanzando quizás un poquito más rápido para dejar un espacio al final para que podamos comentar, ¿les parece? Así pueden abrir su micrófono y quizás, como les decíamos, más fluido todo y pueden compartir sus experiencias. Em, entonces, como en resumen, después de haber visto cada uno de los aspectos, ¿qué es la fluidez lectora? ¿Qué sí es y qué no es? Entonces, tenemos que sí es descodificar de forma precisa, reconocer las palabras de forma automatizada y leer con prosodia o con entonación, ¿cierto? Y qué no es leer rápido. Y yo creo que acá es un punto súper importante que pudiésemos quizás reflexionar mucho más allá, pero cómo las prácticas escolares todavía siguen evaluando fluidez lectora con velocidad lectora, ¿cierto? Y cómo eso puede ser un indicador súper importante sin considerar todos estos otros aspectos que hemos ido revisando hoy día y se suele asociar como un concepto sinónimo, sin embargo sabemos que aquí esto no es fluidez lectora y cómo nos enfrentamos muchas veces a este desafío, sobre todo en los establecimientos educacionales. Yo creo que ahí da para seguir reflexionando sobre todo de las prácticas, como decía Caro. Y les vamos a ir mostrando estrategias finalmente como para la entonación, también, como les decíamos en un comienzo, la enseñanza explícita es súper importante, los apoyos visuales son importantes, hablamos de la comunicación bimodal, de los gestos, ¿cierto? Y que ahí leíamos en el chat que todas ustedes lo han ido utilizando y que suele ser algo súper valioso como recurso porque también es un apoyo visual, ¿cierto? Entonces aquí también mostramos estrategias como de forma explícita vamos haciendo la forma en que tiene que leer el niño, considerando las pausas, considerando que cada punto tiene que hacer un respiro como para poder seguir y continuar y darle entonación a la lectura. Y ahí una de las estrategias es también ir visualizando por color tanto los guiones como los puntos para que para el niño sea mucho más fácil. Si bien abajo ven ustedes una oración que dice el niño es bueno, también hay una estrategia ahí como para poder poner un código de color para que el niño vaya entendiendo que tiene que ir haciendo pausas dentro del texto. Se hace mucho más explícito y por lo tanto puede ser mucho más un trabajo directo también de la entonación. Y voy a explicar este, Caro, para que tú comentes el del eco. Y también la lectura repetida y escalonada. Ya ahora en la actualidad hay muchas investigaciones que ahí vimos que les gusta dar todas las investigaciones que podemos ir compartiéndolas a ustedes, como la lectura también repetida y escalonada es una estrategia explícita también para poder trabajar, es decir, practicando leer el mismo texto varias veces, pero para ir mejorando tanto la velocidad como la precisión. Y aquí, como también rutas como estables de la estructura también favorecen no solamente la estructuración, sino que también la lectura. Esto también es una estrategia, no sé si en el caso de ustedes tienen la experiencia de trabajar con chicos con apraxia del habla infantil, pero también este es un súper recurso que trabajamos no solamente en estructura de palabras, sino que también cuando enfocamos la lectura. Muchas veces para ellos una ruta estable es mucho más fácil porque a nivel de articulación se les hace
también más sencillo, pero cuando lo apoyamos en lectura, que es mi experiencia, yo lo voy vinculando también como en el fondo con mi trabajo de fono, y cómo eso también ayuda a darle una ruta estable para poder también favorecer la articulación, pero sin dejar de lado la parte de lectura, que es lo que nosotros necesitamos, en este caso, que es el foco de la prosodia. Entonces ahí, antes se me fue caro, pero ahí también habían apoyos visuales, no sé si vieron en la lámina, que también favorecen. Siempre los apoyos visuales van a ayudar como referencia a que sea mucho más fácil la lectura y como también van apoyando cada palabra con en este caso con un apoyo visual que permite también al niño poder visualizar de mejor forma, acceder mejor a la lectura y también obviamente darle la entonación que necesitamos para poder trabajarlo de forma explícita. Ahí voy avanzando un poquito más rápido debido al tiempo. Sí. Acá estaban las lecturas piramidales, que las mencionaban en el chat. También lo hemos puesto como estrategia. Ujú. Bien, entonces, yo ahí les comparto la lectura con eco porque esta es una estrategia que estoy armando y creando, porque justamente tengo un usuario con desafíos en la fluidez y estamos probando todos estos recursos. Saben que esto sale de nuestra experiencia y de nuestra investigación y bueno, después si nos queda lindo y funciona, se los compartimos. Em, pero ¿qué pasa, no? Es como a veces fácil ir trabajando esta prosodia y esta entonación a nivel de frase, pero cuando tenemos que avanzar un poquito más, ¿no? Y tenemos niños que están leyendo planas y textos súper largos en el colegio, pero aún así no han logrado la lectura prosódica y nosotros vemos que son niños que leen y suben el tono de la lectura y se termina el espacio en la hoja y cortan la frase. Y después vuelven a leer como si fuera una oración nueva y vemos que la prosodia no está lograda y que la entonación no está lograda y que eso está repercutiendo en la comprensión, tenemos que generar nuevos desafíos. Y nuevas estrategias, perdón. Y acá los investigadores nos dicen que nosotros tenemos que dar retroalimentación constante en el proceso lector y que muchas veces la lectura en voz alta, guiada por un instructor que va proporcionando las claves y las sugerencias en este tiempo real, es una muy buena estrategia. Entonces, es que nos inventamos un poco este desafío de la lectura con eco, donde nosotros damos la pauta lectora y le pedimos al niño que sea nuestro eco, ¿no? Estamos haciendo explícita la pauta prosódica del texto, así sea a nivel de frase o de párrafo, y le estamos enseñando al niño de forma muy explícita cómo tiene que entonar al leer, ¿no? Entonces van a ver que también son textos que vienen con claves de color en los signos de puntuación. Y aparte, nosotros le vamos diciendo a los niños, ¿no? Por ejemplo, yo hago esto. Le voy mostrando cómo a medida que lee, el niño sube el tono y lo va bajando cuando se va acercando al cierre de la oración, ¿no? Y voy marcándole y nosotros decimos, presta atención en mi lectura. Todos los días me levanto temprano, voy bajando, ¿no? Exagerado, porque justamente necesitamos que el niño entienda el código para después replicarlo. Tempranísimo ponemos entonación, ¿no? Despertarse a las 6 de la mañana es demasiado. Bajo el tono cuando termino la oración porque hay un punto. Entonces después uno vuelve a marcar o dar las claves y hace que en el eco el niño lo repita. Me estoy adelantando porque todavía no hemos hecho como todo el análisis, pero está dando bonitos resultados, ¿sí? Al menos a nivel de copia tenemos que ver cómo se está dando esto de transposición a la lectura autónoma, ¿no? Pero bueno, vamos trabajando siempre con mediación ahí para el logro de nuestras metas con nuestros peques. Y bueno, las estrategias que nos quedaban eran lectura con textos acumulativos, ¿sí? Grabarlo y que se escuche. Fantástico ahí las estrategias que van dejando por el chat, ¿no? Que acá tenemos, este es un bebé, el bebé es pequeño, el bebé es lindo, el bebé está feliz, y hacemos que todas estas palabras estén presentes y visualmente activas en su mente, y después pedimos que lea todo el texto, párrafo breve, chiquitito, continuo. Este es un bebé, el bebé es pequeño, es lindo y está feliz. Y vamos a ver que cuando ellos tienen una anticipación del vocabulario, esto es otra estrategia que probablemente la comentemos en otro vivo, pero cuando el niño se anticipa a las palabras que va a leer a nivel comprensivo, esto aumenta dos cosas, la fluidez y tiene impactos grandísimos en la comprensión. Así que, pero creo que eso va a dar para, para otro encuentro porque si me meto a hablar, no terminamos más. Chicas, las escuchamos a ustedes.
¿Alguna estrategia que quieran sumar y compartirlo? ¿No? Pero sí les invitamos a que abran sus micrófonos, ¿no? A que nos escuchemos. Permiso, Sí, me Sí, fue. tienes la palabra. Algo que me encanta. Yo utilizo Sí. mucho el material de ustedes, soy muy fan. Y algo que utilicé, después de que utilicé la estrategia del Superman y el planeta, creo que era, no me acuerdo Sí. que Ujú. mostraron recién, es agarré el texto y, por ejemplo, como el del bebé, repetía unas cuantas palabras, entonces le dije, bueno, vamos a jugar un juego, vamos a buscar cuáles son las palabras iguales. Entonces marcamos con colores cuáles eran las palabras igual. Entonces él me decía después, ay, esta es más fácil porque ya las conozco. Entonces de esa forma, esto de que para él era una situación muy fea leer, hacía de que de a poquito esto lo relaje y diga que después le decía a la mamá, en los textos hay muchas palabras iguales. Entonces, poder encontrar en esos textos que él tenía que leer, que eran tan grandes en la escuela, esas palabras claves que le ayudaban a poder bajar sus ansiedades. Maravilloso, fantástica estrategia, sí. Así que muchas gracias por participar. Sí, y esto, que ayudar a reducir la ansiedad cuando los niños leen, yo creo que es hoy una de las cosas más fantásticas que podemos ayudar a hacer, porque sabemos lo que sufre el niño. Se enfrenta todo el tiempo a algo que le cuesta y le es difícil. Perdón, otra cosa son los sí. murales de hoy leí, hoy lo logré, trabajo en escuela y, por ejemplo, cada vez que alguien lee, le digo a la señora, pongámosle un cartelito de esto, digamos, reforzando esto, porque sabemos que es un proceso que para algunos cuesta mucho más, entonces poder decir, bueno, lo felicitamos por esto. Qué bonito eso, Heidi. Sí, maravilloso Sí. esto del reconocimiento después para los niños. Esto es como Ujú, un elemento súper clave. sí. ¿Alguien más había abierto su Gracias, micrófono? Macarena. ¿Sí? ¿Nadie más? Sí, las animamos. Bueno, el chat está lleno de comentarios súper valiosos, ¿sí? Vamos a subir el encuentro, está siendo grabado y lo vamos a subir a un canal de YouTube, lo vamos a compartir después por el Instagram y vamos a ver cómo podemos hacerles llegar la presentación, así pueden revisar con calma las estrategias y demás. Ujú, Así que seguro que sí. Pero sí. había alguien más que quería hablar, no sé quién era. Las animo, estamos sí en 31, pero bueno, aunque sea. Virginia, creo. Hola, Sí. buen día. Sí. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerles por el espacio. La verdad que siempre las voy siguiendo y desde la pandemia, nos ayudaron un montón con esas propuestas como más interactivas. Eh, bueno, yo estoy en escuela y en consultorio, ¿no? Soy psicopedagoga. Y en la escuela implementamos un programa alfabetizador y hemos visto resultados muy buenos. Es el tercer año. Y bueno, una de las cosas que trabaja es el tema del lenguaje controlado a través de libritos de cuentos. Y los niñitos en primer grado a mitad de año ya pueden ir leyendo su primer libro de cuentos y esa sensación de iniciar y terminar un libro para empezar otro es muy, muy interesante y se trabaja se llaman palabras prisas, pero son las palabras frecuentes que mencionaba Constanza, que también, digamos, les abre un paso gigante. Y bueno, y en el consultorio por ahí las estrategias que me sirven y trato de que las MAES también puedan usarlas, es la lectura eco, y en consultorio hacemos esto que mencionaron ahí en el chat de grabar, y bueno, es como que genera un impacto de mucha conciencia, ¿no? En el niño cuando se escucha y ve cómo va avanzando también. Así que bueno, un poquito de eso. Así que bueno, Maravilloso. gracias.
No, gracias a ti, gracias a ustedes, porque nosotros seguimos Sí. haciendo esto, porque eso, vemos que les gusta, que se suman, que agradecemos mucho esto también, que nos compartan, que sabemos que realmente hay una comunidad muy bonita acá atrás, donde todos trabajamos con amor a lo que hacemos. Así que para nosotros que se nos permita trabajar en algo que nos gusta tanto, también es súper valioso. Así que el agradecimiento es mutuo. Gracias a Edith, que nos sigues acá desde Bolivia, a pensar en esto, que ya no hablamos solo ni de Chile ni de Argentina, sino que nos unimos desde muchos otros países y tenemos mucha gente de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de España tenemos colegas que se unen. La verdad que de República Dominicana tenemos muchos también. Nos llena de alegría, porque es pensar esto, cómo gracias a la tecnología nos unimos personas de todo el mundo para esto, para hacer el aprendizaje de la lectura un poco más fácil para nuestros pequeñitos, que es nuestra meta, ¿no? Así que, qué bueno. Ahí Bueno, nos preguntan cuándo el próximo. Vamos a ir evaluando con calma, pero la idea es que en el fondo que estos encuentros permanezcan en el tiempo y irlos programando cada cierto tiempo. Yo creo que es una instancia súper eh, enriquecedora para todos y yo creo que sin duda todas somos muy apasionadas en el trabajo para estar como un sábado en la mañana aquí reunidas y seguir hablando de trabajo y de estrategias. Así que vamos a ir eh, planificando nuevos encuentros, probablemente sean como en estos horarios por la diferencia principalmente nuestro público es argentino o chileno, entonces ahí para ir viendo la diferencia de horario que tenemos en la actualidad, pero eh, es la idea, como poder continuar con estos espacios, así que ahí tienen que estar atentas a nuestras redes cuando les pidamos como su opinión, porque siempre tratamos de que ustedes puedan como comentarnos qué sería lo mejor para poder ir revisando en estos encuentros y qué es lo que en el fondo surge como mayor preocupación o en las prácticas diarias. Así que les agradecemos mucho por estar acá, por sumarse a esto. Ahí la Me Pauli ocurre, quiere Connie, ahí que comentar podemos algo, hacer ¿no? un posteo para subir hoy, esta tarde, Mm, sobre todo lo que hemos eso. mostrado hoy en la charla, para que queden las estrategias y las invitamos a que se sumen con los comentarios explicando estas estrategias tan valiosas que han dado hoy. Sí, porque yo creo que también esto es lo lindo cuando leemos o escuchamos a otra persona que dice, qué bonito, a mí me encantó llamarle palabras prisa. Dije, ay, es un nombre mucho más lindo para, ¿no? Y cuánto podemos como infundir a nuestros colegas desde esto lindo que hacemos. Así que eso, les invitamos a que también nos dejen ahí los comentarios y que esto, difundamos las buenas prácticas. Sí, Pauli. Sí, cuéntanos, Pauli. Hola, ¿cómo están? Disculpen que no puedo aprender mi cámara. En estos momentos no puedo. Bueno, obviamente agradecerle siempre. Quedo con gusto a poco. El primer encuentro así como que también. Pero la verdad que, como dice Carola, esto es bastante beneficioso poder compartir con las colegas, con las nuevas ideas, a uno que le apasiona este tema. Y me gustaría tomarme de algo que dijo Connie con respecto a la praxia del habla. Ya, para mí es un diagnóstico, yo trabajo en un colegio hace muchos años, bastante nuevo, y la verdad siento que están llegando más niños con apraxia del habla, ya tenemos como prácticamente unos 10 niños, antes yo no veía tanto ese diagnóstico. La verdad, he tratado de asesorarme por amigas fonoaudiólogas como más especialistas que me apoyen un poco, porque me gustaría, bueno, como lo comentó Connie, que en algún momento pudieran quizás hacer algo con respecto a esto, a cómo se relaciona con la lectura, porque cuesta, yo sé que cada niño con apraxia del habla también tiene una severidad distinta, pero relacionarlo con la lectura como que todavía me cuesta procesar como bien la información. Entonces yo feliz, atenta a alguna, en algún Qué momento hacer como bueno. un post o alguna idea, porque es como complejo de entenderlo. A mí me ha costado, he Sí. estado como de hace poco, porque tengo niña y tengo que ayudarla en el colegio, y es como, ya, ¿cómo lo hago? Ya, la lectura, ¿cierto? Ya, ¿qué tengo que Mm, fijarme para poder transmitirle a las profesoras en sala? Entonces, Ah, yo feliz, claro. maravilloso. Yo tengo dos adelante. en este momento. Sí, Muchas gracias. Así que creo que nos podemos unir entre todas y ahí hablar de lo que estamos haciendo. Sí. Y sí, muchas gracias. Muchas gracias. es un tema igual complejo y como les decía, quizás no hay tanta
eh, investigaciones todavía, pero sí hay varios recursos que podemos ir utilizando para poder trabajar con chicos con apraxia. Como también con Caro nos han llegado algunas solicitudes de chicos con desafíos complejos en la comunicación, usos de dispositivos de comunicación aumentativa alternativa, cómo alfabetizar en esos casos y eh, ahí las dos tenemos harta experiencia, como sobre todo en la actualidad más relacionado al uso de dispositivos de comunicación aumentativa alternativa, que también sabemos que hoy en día surge la necesidad también de formarse en esa área y que es importante. Así que ahí tenemos varias ideas. Nos falta tiempo para todas las ideas que tenemos, pero de todas maneras vamos a seguir haciendo estos encuentros como para poder facilitar más el acceso y que podamos como compartir nuestras experiencias. Así que bueno, les agradecemos muchísimo, chicas, por esto, por unirse esta hora el sábado. Queríamos hacerlo, pensamos por ahí en hacerlo como un vivo de Instagram, que sabemos que es más masivo, pero nos gusta este formato porque nos permite compartir información con más claridad, leerlas más tranquilas en el chat. Así que sabemos que, bueno, tal vez es un poco más complejo que lleguen al Zoom, pero sentimos que es un espacio más seguro, donde nos vemos las caras, donde podemos hablar como esto, como un encuentro un poco más cercano entre colegas, que era lo que queríamos hacer. Así que todos los meses vamos a tratar de repetirlo. Eh, Vamos a tomar ahí los comentarios del chat, los vamos a leer después con mucha calma para poder ir tomando nuevos temas. Y sí les invitamos a esto, sí, a que también ustedes compartan esas estrategias tan valiosas que tienen y que hacen, ¿no? Así que bueno, esta tarde va a salir ahí el post para que lo puedan ver, para que lo tengan a mano, para que puedan ahí como descargar los recursos y tener las ideas en mente y sobre todo esto, sumar las cosas bonitas que nos han comentado acá. Bueno, muchas gracias a Bueno, ustedes por sumarse y por participar. sí, muchas gracias a todas. Y bueno, vamos a seguir hablando por en las redes. Muchas gracias. Ojalá que como mucho en 4 semanas nos estemos encontrando de nuevo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todas. Gracias, chicas. Chao. Gracias. Chau, nos vemos desde Gracias, Tucumán. muchas gracias. Gracias por el espacio, chicas. Muchas No, gracias. ustedes, por favor. Muchas gracias. Eh, Que estén muy bien, Muchas que tengan un gracias a lindo ambas. sábado. Muy buen sábado. Nos vemos pronto.